Buenos días, les damos la bienvenida a todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales y agradecemos en este momento su presencia para el orden de culto. Les invitamos a inclinar sus rostros y vamos a llevar a cabo una oración. Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, nos acercamos hasta el trono de tu gracia sin merecerlo, para alabar y glorificar tu nombre, y te rogamos, Señor, que sea de tu agrado este orden de culto, Señor, para alabanza de tu nombre. Te pedimos, Señor, que bendigas las alabanzas, la lectura de tu palabra y el tema, Señor, que tendremos esta mañana, porque todo te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primero de Crónicas, en el capítulo 29, y vamos a dar lectura de los versos 10 al 13. Y dice la palabra del Señor: Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. Desde el siglo y hasta el siglo, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén. Entonemos una alabanza para la honra de nuestro Dios. Cuán
cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador, y darte mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, mi Dios y mi Rey. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Doquiera, Señor, yo te seguiré, y hasta el final, tu siervo seré. Envíame a mí, doquiera yo iré. Sé que nada soy, pero fiel seré. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios y vamos a dar lectura en el capítulo 7 de los versículos 1 al 40. Dice la palabra de nuestro Señor: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla
con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha de alcanzando misericordia del Señor, para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Qué hará bien el hombre en quedarse como está? ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos,
que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella? La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Amén. Hola amiga, amigo que nos visitas, me da mucho gusto darte la bienvenida y saludarte a todos los que nos siguen a través de esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Quiero decirles y quiero pedirles un favor. Lo primero que quiero decirles es que quiero orar por ustedes, es mi compromiso. Lo segundo, el favor es que ustedes hagan un comentario en el video para yo orar por ustedes. Les agradecería mucho. Hoy vamos a ver el tema, un regalo para quien lo quiera recibir. Un don es un regalo y Dios nos ha dado muchos regalos. El don es para quien lo quiera recibir. Vivimos en una sociedad que se ha denominado sexólatra. Y eso quisiera ver que viéramos en la siguiente diapositiva. Las personas reciben un bombardeo incesante acerca de diferentes formas y temas de sexualidad. Esos bombardeos intentan manipular emociones, ideas, impulsos para dar rienda suelta a los placeres inmorales. En Corinto ocurría exactamente lo mismo. Como tú puedes ver en la diapositiva, hay un templo y ese templo estaba dedicado a la diosa Afrodita. Así es que había una diosa del sexo. Y cada tarde, ya para anochecer, descendían las afrodisias, que eran esclavas sexuales, que bajaban y buscaban a los varones para prostituirse y cometer todo tipo de inmoralidad. Por eso había muchos divorcios en esta ciudad y muchos pleitos terminaban en juicios civiles, con los jueces civiles, como vimos en el capítulo anterior.
Así es que los corintios pensaban que el sexo era débil, era malo, y por lo tanto era mejor ser célibes. Corrían a divorciarse los que estaban casados, y los que eran vírgenes procuraban no casarse, porque pensaban que eso era más espiritual. Pablo responde a esta y otras preguntas sobre el matrimonio y otro estado civil, porque se habla de las viudas y de los célibes o de las vírgenes, y ese es el cuarto tema de esta carta. En primer lugar, un regalo implica una responsabilidad. Un don implica una responsabilidad. No voy a leer toda la carta, todo este capítulo, pero sí voy a ir mencionando algunos de estos pasajes. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Nuestras prácticas sexuales entran dentro del plan de redención de Jesucristo. Nuestra sexualidad fue contemplada desde la creación y es redimida a través de Jesucristo. Por lo tanto, en la iglesia debe ser santificada. Y esa es una responsabilidad cristiana. Es mutua en el matrimonio. Ambos están obligados. Dice el versículo 1, 2 y 3. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, es decir, no tener relaciones. Pero a causa de las fornicaciones, de estas prácticas, cada uno tenga, y subraya, su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. ¿Por qué? Si recordamos en el capítulo 6, el versículo 13, Pablo dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor Jesús para nuestro cuerpo, para redimir nuestro cuerpo. Y en el versículo 18 dice, huyan de la fornicación, de toda impureza sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y hay demasiada inmoralidad sexual en nuestros días como lo hubo en Corinto. Además, los esposos, está señalando, deben cumplir su deber conyugal sin pretextos. En tercer lugar, la abstinencia sexual debe ser temporal. Dice que no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. No por cualquier motivo. ¿Por qué? Dice, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y esta palabra incontinencia que aparece aquí, aparece también en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 23, versículos 25 y 26, Pablo, hablando de la hipocresía de los fariseos, Jesús señala esta misma incontinencia, aunque en nuestras versiones no aparezca así. Dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo, y luego usa esta misma palabra, incontinencia, desenfreno sexual, sería el énfasis que pone la Nueva Versión Internacional. Fariseo ciego, dice Jesús, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Entonces lo que Pablo dice es, el regalo, el don, implica una responsabilidad, no hipocresía, no mentira, no falsedad. El segundo punto, en la siguiente diapositiva, sabemos que Pablo estuvo casado. ¿Por qué? Porque todos los judíos
a más tardar a los 20 años, procuraban casarse. Un judío de más edad ya era un solterón. Y Pablo llegó a ser miembro del Sanedrín. Cuando dio su voto en el Sanedrín para la muerte de Esteban, quiere decir que él era miembro del Sanedrín. Y ningún miembro del Sanedrín, siendo rabino, podía ser soltero. Tenía que estar casado. No sabemos qué pasó con la esposa. Si falleció o se separaron a raíz de su conversión. Pero Pablo tiene la autoridad para hablar a estas personas, tanto del matrimonio como del divorcio, como del celibato, porque no se volvió a casar. Y aquí se dirige a 3 tipos de personas: a los solteros y a las viudas, a los casados y a los demás que vivían en matrimonio mixto, es decir, se habían casado con una mujer que no era cristiana o con un varón que no era cristiano. A los solteros y a las viudas les piden los versículos 8 a 9 que se queden sin casar siempre y cuando esto sea un don de Dios. En Mateo 19, 10 al 11, Jesús dice, los discípulos le dicen a Jesús, si tal es la situación entre esposo y esposa, es mejor no casarse. Y Jesús respondió, no todos pueden comprender este asunto, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo, pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de Dios, pocos. Y dice Jesús, el que pueda aceptar esto, que lo acepte. Es decir, esto es para pocos, no es para muchos. Y el que lo pueda aceptar, sin caer en la hipocresía. A los casados se dirige en el versículo 10 al 11. Pablo recuerda la enseñanza de Jesús en este mismo capítulo 19 de Mateo, cuando los fariseos le preguntaron por qué Moisés les había concedido, les había dado el permiso para divorciarse. Jesús les dijo que no fue así desde el principio, que el que los creó varón y hembra, y los dos serían una sola carne, y lo que Dios unió no lo debe separar el hombre. Pero también afirmó en su enseñanza, en el capítulo 5, 31 al 32 de este mismo Evangelio de Mateo, que hay una excepción en el matrimonio para el divorcio, y es la infidelidad conyugal. Todo el que se divorcia a su esposa, dice Jesús, le induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también, excepto el caso de infidelidad conyugal. De los versículos 12 al 16 dice, a los demás en unión mixta con algún inconverso, Dios les manda que no se divorcie. Una buena alianza con Dios y con su marido y con sus hijos, con su cónyuge, va a propiciar que ellos crean en Cristo. Recuerdo mucho el testimonio de una esposa cristiana. Estaban sus amigos del esposo y ella los atendía muy bien. Y cuando ellos le preguntaron por qué aceptaba todas esas humillaciones, ella les dijo, pobrecito, va a pasar la eternidad lejos de Dios. Y dice que entonces sus amigos le dijeron, ¿por qué es esto? Y ella les empezó a explicar el Evangelio. Los amigos creyeron en Jesús y al final el esposo finalmente se volvió un hombre de Dios y líder en la iglesia. ¿Sabes? Dios quiere que nuestros matrimonios brillen. Si eres casado, ama a tu esposa. Si estás casado con una mujer inconversa, ámala. Sírvele con todo el corazón. Gánala para Cristo y a tus hijos. En Santiago 3, 17 al 18,
Dice, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y Dios nos llamó a vivir en paz. El tercer punto que quiero que podamos ver, la siguiente diapositiva, es que fuiste elegido por Dios para recibir este don. Sea que te cases, sea que permanezcas soltero, sea que seas viudo, sea que te hayas vuelto a casar, sea que estés divorciado, Dios está contigo y te eligió porque te ama, por pura gracia. Vive para Dios donde tú estás ahora, porque tú has sido elegido por Él y Él sabe todo de ti y de mí. Como dice David Guzik, en vez de pensar que tú puedes o quieres caminar para el Señor, cuando cambie tu estado, camina para el Señor en el lugar en que tú estás ahora. Así es que no importa un acto religioso como la circuncisión. Si me circuncido, entonces puedo ser mejor. No. En Gálatas capítulo 6, versículo 15, Pablo es contundente, sobre todo en el epístola a los Gálatas. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es ser parte de una nueva creación, nacer de nuevo. Y tampoco es la condición social, porque algunos dicen, bueno, es fácil para los ricos ser cristianos, ellos tienen más opciones para elegir. No, tú fuiste elegido por Dios en la situación y la condición social en la que estás. Y Pablo dice, si tú eres esclavo, procura tu libertad, porque Dios no está a favor de la esclavitud. Los judíos en la Segunda Guerra Mundial y a través de toda su historia han pagado para poder rescatar a sus hermanos. Si un judío ve a otro judío que está sufriendo o que le está pasando mal en un país, su obligación es ayudarle a salir adelante. Claro, quedan pocos de esos judíos, porque muchos de ellos no creen en el Señor. Ya se han apartado del Señor, pero hay un remanente santo, y ese remanente también es la iglesia de Jesucristo. En cuarto lugar, y por último, debes administrar tu don. El don que Dios te dio, lo debes de administrar, y de eso habla los versículos 25 al 40. ¿Qué quieres alcanzar en tu vida? Algunos le estaban preguntando al apóstol Pablo, ¿me debo de quedar soltero así? Sí, es bueno quedarte soltero, pero no tiene nada de malo si te casas. Otros le estaban preguntando, ¿entonces es malo el sexo? Y Pablo les dice, no es malo el sexo. Eso es lo que enseñó Jesús. Los dos serán una sola carne. Y otros le preguntaban, Pablo, ¿qué haremos con nuestras hijas? ¿Las daremos o no en casamiento, como se acostumbraba en aquellos tiempos? Y Pablo les dice, vean que todo se haga en el Señor. Que todo se haga en el Señor. Yo ya me casé, decía otro, en segundas nupcias. ¿Debo dejar a esta mujer para volver con la primera? No. Quédate como estás y gana a tu mujer para Cristo. Eso es lo que está enseñando Pablo en estos versículos. Está refiriéndose en general para que nosotros apliquemos estos principios en lo particular. En el versículo 25 de 1 Corintios 7 dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi parecer
como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y si tú lees aquí, empieza a hablar de alcanzar, de alcanzar, de alcanzar. Es decir, él alcanzó algo en su vida que no merecía a pesar de su condición. Les decía al principio, no sabemos qué pasó con la mujer de Pablo. Si falleció, si lo dejó, si se divorciaron. Pero dice que Pablo alcanzó misericordia en su condición. Así es que hay esperanza para todos. Esa misericordia trajo paz y consuelo a su corazón. Y todos admiramos al apóstol Pablo, quisiéramos ser como él. Un apóstol a los gentiles. ¿Cómo es posible que este hombre, que estando en esta condición, haya alcanzado misericordia? Si tú lees Efesios 2, 8 a 9, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, porque es un regalo de Dios. ¿Notas? La fe es un regalo de Dios. La condición en la que tú estés es un regalo de Dios. ¿Tiene algo de malo casarte? No, dice Pablo, siempre y cuando lo recibas como un don. ¿Tiene algo de malo quedarte soltero? No, dice Pablo, siempre y cuando en tu corazón administres bien ese don. Por gracia sois salvos. Y todo esto, dice, no por obras, para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Y desde ahí Pablo trata el tema del matrimonio y de las relaciones y pastorea esta iglesia. En el versículo 40 dice, pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Así es que si no has alcanzado la misericordia de Dios, te voy a invitar en que este momento, y no entiendes estos capítulos, no entiendes este capítulo ni entiendes toda la Biblia, yo te voy a invitar a que hagas algo. Ora a Dios. Ora a Dios. Por favor, reconoce tu orgullo espiritual. Reconoce que eres orgulloso. Y deja todo deseo de justicia propia en las manos de Dios. Acércate a Él verdaderamente arrepentido, como yo lo hice, como lo hizo Saulo. Acércate a Él arrepentido y pon tu confianza en Jesús. Confía en que la muerte de Jesús en la cruz te da vida. Y dale gracias a Dios por el regalo de la salvación hoy, en este momento. Mira lo que está pasando. Dios está cambiando tu vida. Y como dice la siguiente diapositiva, Él te va a hacer nacer de nuevo. Y si has nacido de nuevo, entonces, en primer lugar, coloca a Dios primero en la condición en que te encuentres. Coloca a Dios en primer lugar. En segundo lugar, sabes que la apariencia de este mundo se acabará, pasará, como dice el versículo 31. Así es que debes administrarte, sea soltero, casado, divorciado, viudo, para el Señor. En Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Y en tercer lugar, si eres hijo de Dios, apártate de la inmoralidad sexual. Deja la pornografía, deja las prácticas que la Biblia dice a Dios no le agrada. Dios va a hacer eso en ti si tú crees en Él. Yo sé que tú no tienes fuerzas, yo no tenía fuerzas. Él nos da fuerza para vivir. Y te acercarás al Señor, porque cuando dejas algo, alguien se acerca. En Efesios 5, versículos 1 al 5, dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como una ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera deben mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Como si Pablo estuviera viendo las casas de los latinos en estos momentos de pandemia. Tampoco debe de haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Tú has sido salvo, salvo una vez, salvo para siempre. El don que Dios te dio, úsalo para su gloria. Que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo. Amén. Serviremos al Señor. Cada día se acerca más la venida del Señor. Cada día nos alejamos más de la inmoralidad y de los males de este mundo para acercarnos más a Cristo,
Su Espíritu vive en nosotros y eso nos anima a seguir reuniéndonos, a compartir el Evangelio con más personas para que todos crean como nosotros hemos sido transformados en el corazón. Que nuestro corazón sea una ofrenda al Señor. Dale tu ofrenda al Señor. Dásela de corazón. Te invitamos a seguir fielmente colaborando como miembro de la iglesia con tus aportaciones, a través de tus diezmos y de la ofrenda. Expresa tu gratitud depositando en la cuenta que aparece en la descripción del video. Asimismo, te recordamos que todos los domingos nos reunimos a las 11 de la mañana. Los miércoles estamos estudiando el libro de Nehemías a las 5 de la tarde y los miércoles a las 6 de la tarde tenemos una reunión con los varones. Los viernes tenemos un tiempo de oración. Oramos por todos los doctores, por todas las personas que están enfrentando la pandemia en México y en el mundo. Oramos por los familiares, por los miembros de nuestra iglesia, pero también por los miembros de todas las iglesias que así nos lo piden. Oramos para que Dios nos conceda la gracia de dar testimonio del Señor Jesús a todas las personas. Nos da mucho gusto que tú perseveres siguiéndonos en las redes. Por favor, danos un like y comparte este video con otras personas. Y recuerda que al principio te pedí un favor. Escríbenos tus comentarios para que podamos orar por ti. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes, hoy y siempre. Amén. Este